Muy buenas noches. 8 comunas del país entrarán a la fase 2 del plan Paso a Paso. La transición ingresarán Providencia, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Lampa, Curacaví y Melipilla. A partir del viernes se permitirá apertura parcial del comercio y el fin de la cuarentena de lunes a viernes. Las malas cifras de Punta Arenas le hicieron retroceder una etapa por una variación de 200% de casos contagiados en una semana. Cerca del 5% de las solicitudes para retirar el 10% de las AFP fueron rechazadas. Eso representa a 370.000 personas que en su mayoría tuvieron problemas para validar la cédula de identidad. De todas formas, hay plazo para realizar nuevamente este proceso. Para quienes fueron notificados hoy de la aprobación, se espera que reciban el depósito el día 13 de agosto. Las cédulas de identidad vencidas este año están vigentes de acuerdo con los decretos 32 y 34 para chilenos y extranjeros respectivamente. Hoy se cumple una década del accidente que dejó bajo toneladas de tierra a 33 mineros y puso a Chile en los ojos de todo el mundo. ¿Qué pasó con ellos después de esa traumática experiencia? ¿Cómo recuerdan ese momento que cambió sus vidas? Revivimos con ellos cómo vivieron los dramáticos primeros días tras el derrumbe. Mientras el Inter y Alexis jugaban frente al Getafe por la Europa League, los lombardos hicieron oficial el fichaje del chileno. Claro que minutos más tarde borraron la publicación. Y sigue el lío en Arica por el despido de 3 jugadores por no respetar los protocolos del COVID. Esto y más en 24 horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. Finalmente llegó el día. Este miércoles las AFP comenzaron a informar si la solicitud del retiro del 10% fue aprobada o rechazada. Una gran mayoría tuvo noticias positivas, pero casi 370.000 personas recibieron una respuesta negativa. Problemas para validar las cuentas bancarias o bien la cédula de identidad son las principales razones. Por eso, el llamado de las propias administradoras es a reingresar los datos para elevar una nueva solicitud. Estaban ansiosos, sabían que el plazo se cumplía y que este miércoles las AFP debían informar si la solicitud del retiro del 10% había sido aprobada o no. Alfredo llenó el formulario el 30 de julio. Y hoy día en la mañana me meto con el número de la solicitud y mi carnet y me dice que la solicitud fue rechazada. No pudimos validar tu información, fue el mensaje que se desplegó en su pantalla. Nicoleta supo el martes en la noche el resultado. También fue negativo y en su caso sí se especificó la razón. De parte de la AFP solamente me dijeron que el problema no era de ellos, sino que era del registro civil, que tenía que contactarme directamente con el registro y de ahí ya no he tenido más respuestas. Fue una de las principales causas del rechazo, problemas para verificar la cédula de identidad, un tema que se abordó directamente con el registro civil. Tras comunicarnos con la gerencia de la AFP Cuprum, se nos han derivado los casos que han presentado problemas de verificación, los cuales están siendo analizados uno a uno de manera coordinada. El balance indica que se han realizado más de 7,6 millones de solicitudes de retiro. El 95% fue aprobada, pero un 5% no, como el caso de Alfredo y Nicoleta. Estamos hablando de una cifra muy menor, considerando la tremenda magnitud de esta operación. Sin embargo, sabemos que serán alrededor de 370.000 personas las que pueden estar inquietas respecto de la causa de este rechazo. De todas formas, hay una nueva oportunidad. El formulario se puede enviar otra vez. Es importante que aquellas personas que reciban un mensaje de rechazo de solicitud reingresen su formulario, teniendo especial cuidado en el ingreso de la información personal. Rechazado. Rechazos que complican a algunos más que a otros. Los plazos se extienden. Uno, por lo general, cuando se validó esto del retiro del 10%, uno hace planes, tengo mis cuentas, genero mi Excel, ¿cierto?, para realizar pago, y esto genera un retraso. Pues seguir esperando a ver qué sucede. El cronograma indica que si la solicitud se hizo el 30 de julio y este miércoles se recibió la confirmación, el pago de la primera cuota o por el monto total se realizará el 13 de agosto.
Por eso hay inquietud sobre la posible retención del 10% a quienes adeuden pensiones alimenticias. La justicia está contra el tiempo para notificar a las AFP. Efectivamente, el tiempo corre en contra. Nosotros pretendemos tratar de abarcar todo lo antes posible a efecto de que efectivamente en los casos en que corresponda la retención se pueda efectuar oportunamente. Estamos coordinando con el Poder Judicial todos los detalles administrativos y judiciales para poder realizar los pagos de acuerdo a los tiempos que tanto la ley del retiro nos impone como también la eventual nueva normativa que está en trámite en el Congreso. Avanza el proceso de solicitud del 10%, uno que hasta ahora supone la entrega de 13.000 millones de dólares a los afiliados. Tras 90 días, Providencia sale de cuarentena y avanza desde este lunes a una etapa de transición. Pese a que los malls no van a abrir, sí habrá reactivación del comercio, algo que no vivirá Santiago, que sigue en confinamiento total por otra semana, profundizando los problemas de diversos locales históricos de la comuna. Y en la metropolitana pasan a transición Melipilla, Curacaví, Lampa y Providencia. Lamentable, esperábamos que estuviera Santiago, pero otra semana más de lo mismo, de delivery, de seguir entregando todo a puertas cerradas y esperar en que funcione lo mejor posible cuando estemos en la transición nosotros. Otra semana de espera, otro golpe para miles de santiaguinos que ven cómo el paso a la transición no llega a esta histórica comuna. Y es que son 85 días de confinamiento en Santiago, 132 jornadas de encierro en la zona norte de esta comuna. Todo un récord a nivel mundial. El anuncio de que se mantienen en cuarentena impacta fuertemente al bolsillo de cientos de locatarios. Espero que no sea más que una semana, porque de verdad estamos todos acogotados. Ya no da más la situación, no hay ingreso. Carolina sigue ordenando su salón de belleza, aunque esté con las cortinas abajo. Felipe se resigna a mantener el delivery, aunque apenas le alcanza para vivir. Aquí estamos alcanzando en estos momentos para que el local siga en pie en el momento de poder abrir. Más que nada, no estamos ganando. La cara más amarga del balance de este miércoles, Santiago espera Providencia si avanza al paso de transición. Venimos preparándonos hace semanas ya, así que lo hemos recibido con mucha alegría. 90 días de cuarentena lleva la comuna, que desde el próximo lunes dará un paso hacia el desconfinamiento. 120.000 habitantes que tendrán mayores libertades. Los primeros días la gente se va a volver loca y entonces hay que evitar salir. La verdad es que yo ahora voy a estar más encerrada que antes. Me parece bien siempre y cuando se tomen las medidas necesarias. Yo creo que cada uno aquí, el tema no es cuántas medidas te imponen, sino cuán responsable soy tú mismo respecto de tus pares. Si bien el Costanera Center estará cerrado al menos por 2 semanas más, el corazón comercial de Providencia sí espera reactivarse. Pequeños locales y también icónicas galerías como Lion o Dos Caracoles podrán retornar tras 3 meses de inactividad. Con alegría y con cautela. Estamos trabajando en el tema de las condiciones sanitarias hace ya bastante tiempo. Si nosotros pillamos en un local que está atendiendo una persona que viene de otra comuna, de una comuna que está todavía en etapa 1, se arriesgan a multas de hasta 50 millones de pesos. 2 comunas aledañas que toman caminos distintos. El último informe epidemiológico indica que Providencia suma 92 casos activos y una tasa de incidencia de 58,3 por cada 100.000 habitantes. Santiago tiene 238 casos activos, pero una menor incidencia, 47,3 por cada 100.000 habitantes. Los datos que indican moverse de una fase, de las distintas fases de la fase de confinamiento a la fase de transición, como la llaman, no son claros. No han sido precisados. Si los esfuerzos se hacen, si el comercio ambulante tiene un mejor control, obviamente que vamos a avanzar en Santiago también. Ese parece ser precisamente el tema que detiene a Santiago en la zona de cuarentena: el alto flujo de gente en las calles, un comercio informal activo en los distintos sectores de una comuna que solo en la última semana aumentó su movilidad en más de un 7%. Súper que siga más en cuarentena porque lo necesitamos. Claro, pues no he puesto a la gente como está. Es una medida que deben tomarlo porque hay muchos habitantes que están saliendo, mucha gente. La facultad radica en Carabineros, por eso mañana a las 9 de la mañana tengo una reunión con el intendente para pedirle fiscalización
del comercio ambulante. Hoy en la tarde tengo reunión con el ministro Desbordes para pedir apoyo de las Fuerzas Armadas en la fiscalización. Providencia no es la única que avanza. Se suman Melipilla, Curacaví, Lampa, la región metropolitana, Tocopilla, la región de Antofagasta y Rancagua, Machalí, Graneros, región de O'Higgins. A las 5 de la mañana del lunes 10 de agosto, estas comunas dan un paso más hacia el desconfinamiento. Bueno, quizá le ha pasado que al comprar por internet hay productos que demoran en llegar y otros que sencillamente no llegan. El problema de los despachos suma miles de reclamos durante la pandemia, sextuplicando el nivel de quejas respecto a años anteriores. El CERNAC pidió compensaciones a las 3 cadenas del retail. Así luce el refrigerador de Javiera. Este es el refri. Normal, dirá usted, que tiene uno en casa. Ella, en cambio, pasó casi 2 meses sin refri. Cuando partimos la cuarentena voluntaria, la primera semana se nos echó a perder el refrigerador. Hicimos una compra en Falabella, tenía un máximo de llegada de 10 días. Pasó como 1 mes y medio, nunca llegó el refrigerador verdaderamente. Recurrió a un supermercado y a los 7 días, cuando escuchó que tocaban el timbre con su refrigerador, fue música para sus oídos. Pero una agradable, no como la que Úrsula lleva escuchando cerca de 2 meses también cuando llama a la empresa de reparto Starken. Bienvenido a Starken, marca 2. De ahí empieza la fatalidad de marca 2, marca 3, marca 1. Ella, para el pelo, ofrece sus productos. Los hace una amiga en San Antonio y se los despacha a Santiago por servicio de encomienda. Y el 11 de junio tengo un pedido súper grande, que eran como 6 cajas. Cuando revisé el día 12 para ir a retirar el producto, ya parecía que estaba con un problema. Hay una caja extraviada. Y desde ese día, que tiene que haber sido el 23 de junio, no he tenido respuesta. Y mientras Úrsula sigue esperando respuesta al teléfono, la música no es mala. No. El tema es que no te contestan. Vemos que de los 72.000 reclamos que el CERNAC ha recibido entre marzo y junio por retardos en comercio electrónico, el 53% los concentran los 3 grandes del retail. Esto es, y ojo aquí, que han tenido un aumento del 539% en los reclamos respecto a igual periodo del año pasado. Y además de no estar preparados los canales de atención del cliente, lo que yo encuentro más grave es que siguen haciendo publicidad, siguen haciendo llamados y en el fondo no detienen esta cadena de compras. Allí es donde reacciona el CERNAC. Procedimos a notificar de un procedimiento administrativo colectivo. Las empresas tienen que responder si acogen ese procedimiento y están dispuestas a compensar, a ajustar los procesos y a mejorar estas malas prácticas que ha detectado el CERNAC a través de miles de reclamos que ha recibido. Y en el caso que no sea así, serán los tribunales de justicia los que tendrán que resolver. Falabella, quien más ventas realiza, asegura a través de un comunicado estar consciente de que la pandemia ha sobrecargado la red de distribución, aunque dice han adoptado todas las medidas para fortalecer su capacidad. No obstante, el gobierno, a 1 mes y medio de abrir el portal Me Quiero Salir para consumidores atrapados por contratos con prestadores de servicios, también pone el ojo sobre otra área del retail. A fines de septiembre, a la plataforma Me Quiero Salir, vamos a incorporar al retail financiero. Es decir, cuando yo tengo un contrato con una casa comercial, me voy a poder también salir rápidamente a través de esta plataforma. Es lo que surge a partir de la lupa que se posa sobre el retail, porque los despachos son pieza fundamental del comercio en días de pandemia. Siguen los incidentes en la Araucanía. Un camión fue quemado en plena Ruta 5 Sur, a 15 kilómetros de Temuco. Y en Traillén, desconocidos quemaron maquinaria de un reconocido lonco mapuche. El gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, llamó al diálogo a los representantes de los comuneros presos en huelga de hambre, mientras este miércoles fue tomada la municipalidad de Tirúa. El fuego se produjo a las 20:40 horas de este martes en plena Ruta 5 Sur, a la altura del sector Metrenco en la comuna de Padre Las Casas. Un grupo de individuos descendió de un vehículo para bloquear la calzada e intimidar al conductor del camión. Se bajaron como 20 personas más o menos y corrieron hacia mí. Yo eché marcha atrás, anduve unos 20 metros. Ya venían encima, metabalazos conmigo. Y me tiré abajo, pesqué mi teléfono y apreté, po. En la madrugada, desconocidos arribaron a la comuna de Traillén, al predio del lonco mapuche Aniceto Norín, el mismo que fue condenado en el año 2003 a 5 años de cárcel por su participación en un ataque incendiario. Allí quemaron esta máquina, lo que generó diversas reacciones. Yo creo que lo que está ocurriendo en la Araucanía es una situación brutal. La violencia, el terrorismo
el extremismo que vemos en la Araucanía, especialmente contra los bienes privados, públicos, y ahora, lo que es más grave, lo que está ocurriendo con los propios hermanos mapuches. Mientras se hacían los peritajes en Traiguén, la Comisión de Derechos Humanos del Senado sesionaba de forma virtual, analizando el conflicto de la Araucanía con la presencia de voceros mapuche y autoridades de gobierno. Cuando los mapuches de alguna manera demandamos la posibilidad de establecer una mesa de conversación, no es una mesa solamente para responder a situaciones puntuales de la huelga de hambre, sino también una situación que va a permitir de alguna manera conocer una propuesta mucho más profunda. No creemos que seamos capaces nosotros de cambiar la historia, queremos ser bastante claros, pero sí creemos que podemos dar pasos adelante. Los he invitado a un diálogo para este viernes, de manera de poder oír de parte de los voceros y representantes de quienes están en huelga de hambre en Angol, nos puedan hacer ver cuáles son sus puntos de vista y nosotros también expresarles qué es lo que podemos hacer. Todo mientras en Curacautín, la comuna donde el sábado pasado algunos ciudadanos intentaron desalojar el municipio que estaba tomado por comunidades, la presidenta de la Cámara de Comercio llegaba hasta la Fiscalía local. Hemos venido a hacernos responsables frente al fiscal, de manera que el fiscal entienda que la ciudadanía no está sola, porque no podemos permitir que la ciudadanía, los ciudadanos comunes que participaron y que no participaron de las actividades agresivas, por favor hay que tener claro, hay delitos que sí hay que revisar, como la quema de un vehículo, eso no se puede hacer. La responsabilidad penal es personal. El gremio intentó asumir responsabilidades en nombre de los civiles, algo que dijo el fiscal es imposible, en un hecho que todavía trae consecuencias, pues este miércoles la municipalidad de Tirúa fue tomada por comuneros. Todos saben ya lo que sucedió con nuestros peñis por el ataque racista que recibieron. Nosotros con esto estamos manifestando que condenamos rotundamente. Este viernes el ministro de Justicia continuará el diálogo con los representantes de los comuneros en huelga de hambre y se llevaría a cabo la mesa en la que participarían exintendentes de todos los gobiernos para analizar la actual situación que vive la región. A 135 llegan ya las víctimas fatales tras la gigantesca explosión que sacudió Beirut, la capital del Líbano. Equipos de rescate continúan buscando desaparecidos, todo esto mientras las autoridades estiman que cerca de 300.000 personas quedaron sin hogar. Es como si Beirut se hubiera destruido en un solo instante. Las imágenes del día posterior revelan un panorama apocalíptico. Es que junto a la enorme destrucción se suma el drama de miles de personas que han perdido familiares, amigos, también sus casas, negocios y vehículos. Los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos. Hasta ahora se habla de 145 personas muertas. Esta es una verdadera catástrofe. Lo que hemos vivido aquí es un cataclismo. La magnitud del impacto de la explosión está más allá de lo creíble. Ni siquiera quienes estaban lejos del estallido escaparon de la onda expansiva. La explosión llegó sin avisar y afectó incluso a quienes estaban a punto de ingresar al altar, como esta novia. Según las autoridades, hay cerca de 300.000 personas que quedaron sin hogar y las pérdidas materiales podrían llegar a los $5.000 millones. Se estima que la reconstrucción podría tardar un año. Los daños se aprecian en las calles y también en los hospitales. Hay daños en 5 pisos. Desde anoche hemos estado evacuando a los enfermos a un campo en la planta baja y les estamos dando atención primaria. Hemos dividido a los pacientes. Algunos debieron ser transferidos a otros hospitales. La de este martes fue la explosión más grande registrada en un país intensamente bombardeado, el mismo que en 1975 inició una guerra civil y que en los últimos 40 años ha enfrentado 3 conflictos bélicos contra Israel. Es por eso que no es llegar a intimidar a una población que ha vivido bajo la sombra de la violencia y destrucción. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. Oremos por las víctimas y sus familias, oremos por el Líbano, para que ellos puedan enfrentar este momento tan trágico.
La explosión acabó con el 85% de las reservas de grano y dañó severamente la puerta de entrada a las importaciones para una nación con más de 6 millones de habitantes. No hay palabras para describir esta catástrofe que golpeó a Beirut ayer en la tarde y que transformó nuestra ciudad a ruinas. Es momento de llorar a nuestros mártires, nuestros heridos y a las personas desaparecidas. El shock de esta situación ha afectado el espíritu de la gente del Líbano y por eso los llamo a unirse. Estábamos en casa, aún no salíamos. Estábamos de pie cuando la tierra comenzó a temblar. Pensamos que se trataba de un terremoto. Lentamente la ayuda internacional comienza a llegar hasta Beirut. Es que la tragedia del martes se viene a profundizar la honda crisis económica que afecta al Líbano. Todo esto en medio de la crónica de una ciudad arrasada por este gigantesco estallido. Bueno, atención a las siguientes imágenes, porque esto que está aquí es la zona portuaria donde se produjeron las explosiones en Beirut. De hecho, así se veía desde el aire, con sus edificios y también con sus bodegas. Pero fue tal la fuerza de los estallidos que dejaron un cráter de 140 metros de diámetro. Y todo lo que estaba a su alrededor también resultó completamente arrasado o bien quedó reducido sencillamente, si lo vemos acá, a escombros. Fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio las que provocaron esta devastación. Este estallido en la terminal portuaria de Beirut fue una quinta parte de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima hace 75 años. Esto se parece a Hiroshima y Nagasaki. A eso me recuerda. Nunca antes había visto este tipo de destrucción. Esto es una catástrofe nacional y un desastre para el país. No sé cómo vamos a superar esto. Apenas pudimos sobrevivir a las explosiones. Debemos ser fuertes y trabajar juntos para recuperarnos. La explosión, equivalente a 3 kilotones, se alcanzó a sentir a más de 240 kilómetros. Las imágenes satelitales muestran el antes y el después de la tragedia más devastadora que haya enfrentado la capital libanesa en los últimos años. Las explosiones que enlutan a Beirut fueron producto del almacenamiento sin precauciones de más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico que ha causado múltiples accidentes industriales, pero que también ha sido usado en ataques terroristas. Pero, ¿qué es el nitrato de amonio? Básicamente es un producto que su origen es agrícola, porque se utilizaba para esos fines como fertilizante y se descubrió su uso explosivo. Ya cerca de la Segunda Guerra Mundial se descubrió su uso explosivo. La explosión industrial más mortífera de la historia ocurrió debido al nitrato de amonio en 1947 en la bahía Galveston, en Texas, en la que murieron 581 personas tras la explosión de más de 2.000 toneladas del químico en un barco atracado en el puerto. Muy similar a este, muy similar, en la cual se almacenó el nitrato de amonio en un almacén de un barco y se produjo lo mismo, temperatura, confinamiento por almacenamiento y tiempo. El nitrato de amonio también fue en 1994 el químico usado en el peor atentado terrorista que ha sufrido Argentina, una explosión contra la Asociación Mutual Israelita AMIA que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Un año después, este potente fertilizante fue usado en Oklahoma para elaborar las bombas con las que un supremacista blanco aterrorizó a Estados Unidos en un ataque que dejó 168 muertos y cerca de 700 heridos. En el caso de la explosión de Beirut, Amnistía Internacional ha pedido que se haga una investigación independiente que revele por qué el nitrato de amonio que fue producido en Georgia y que quedó retenido en el Líbano cuando iba hacia Mozambique, permaneció almacenado durante 6 años de forma insegura, mientras que el gobierno del país árabe anunció acciones legales contra los responsables. La autoridad militar solicitó un arresto domiciliario obligatorio contra quienes trabajaron en la gestión del almacenamiento del nitrato de amonio y también contra aquellos que trabajaron en la protección de esta carga desde junio de 2014 hasta el 4 de agosto de 2020. En medio de las imágenes brutales de la explosión química que arrasó la ciudad considerada como la perla de Oriente Medio, el registro de una residente tocando el piano en medio de los escombros de su casa muestra que hay sonidos que resisten hasta el peor de los estruendos.
Y la explosión en el Líbano ha movilizado a distintos gobiernos y organizaciones del mundo para enviar ayuda. La comunidad libanesa en Chile vive con preocupación e incertidumbre lo que está ocurriendo en su país. A ver, así de repente digo, ¿qué? Voy y prendo la tele y así como, no puede ser. Mi tía me dice, vimos la muerte en nuestros ojos. Y lo primero que pensamos obviamente fue un atentado. Explosión que se escuchó por todo Beirut y que tuvo un impacto mundial incluyendo a Chile. La comunidad libanesa en nuestro país supera las 80.000 personas, quienes en su mayoría viven en Iquique y Santiago. Desde la distancia, con incertidumbre y temor, ellas sufren por la situación que están pasando sus familiares y compatriotas en el que es su país de origen. Empezaron a llegar los vídeos de mis amigos, trataban mostrando diferentes ángulos que está pasando y quedé tanto en shock que no pude verificar si algunos de mis familiares están bien o no, porque ellos viven cerca de allá. Mi primera reacción incontenible fue llanto. Llanto ahogado, la verdad, desesperada. La fuerza del impacto fue de tal magnitud que creó un cráter de 140 metros de diámetro y quienes estaban en los alrededores sufrieron los brutales efectos de la onda expansiva. Mi tía, gracias a Dios, toda mi familia está bien, pero ella, que es una de las que más cerca vivía, como a 8 kilómetros de donde fue la explosión, se le habían quebrado todos los vidrios, ella salió expulsada volando de su cama hacia el piso. Los hospitales se encuentran colapsados por la pandemia del coronavirus y por las víctimas de esta explosión. Incluso muchas de ellas debieron ser derivadas a centros asistenciales de otras ciudades. Desde Chile y dejando de lado la incertidumbre de lo que está ocurriendo, distintas entidades se están organizando para llevar ayuda a sus compatriotas, tal como ocurre en países de Europa, Australia y Estados Unidos. Acá en Chile nos organizamos a través de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Estamos haciendo un llamado para hacer donaciones a la Cruz Roja del Líbano. Una situación que nadie puede aguantar mucho tiempo. Eso más corona y ahora esto. Y yo creo que hoy día ya es un tema humanitario. El presidente del Líbano, Michel Aoun, decretó 3 días de luto y un fondo de emergencia de $66 millones. Todo esto a pesar de la profunda crisis económica y sanitaria en la que se encuentra sumergido el país ubicado en Oriente Medio. Y de regreso a nuestro país, nos contactaremos con las personas que tengan el ingreso de julio en 0 pesos. De esa forma, el Servicio de Impuestos Internos pretende corregir o corroborar los inconvenientes que se han producido en las solicitudes del bono de los 500.000 pesos. Un proceso que desde la Asociación Fiscalizadora del Servicio asegura no se tienen las herramientas para poder realizar. Me costó un mundo ingresar de todas maneras. Tardé aproximadamente como 1 hora y media, 2 horas. Lo hicimos el sábado a las 3:30 de la mañana porque la página no funcionaba. Problemas para solicitar el bono de 500.000 pesos que comenzaron con las complicaciones para ingresar a la página. Un colapso que desde la Asociación Fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos aseguran era inevitable, ya que en el mes de la operación renta, que es donde se tiene más actividad, ingresan 4 millones de usuarios al mes, lo que se traduce en promedio a 133.000 personas diarias. Sin embargo, para la solicitud de este bono, en los primeros 4 días ingresaron 12 millones de personas, es decir, en promedio 3 millones de usuarios al día. Nos visitaron casi 12 millones de personas, o sea, 3 veces más. Por tanto, efectivamente, lo que iba a resultar naturalmente era el colapso de las plataformas y de los sistemas informáticos. Aun cuando la gente informática hizo todos los esfuerzos posibles. Inconvenientes al que se suman las 200.000 personas que solicitaron el bono poniendo 0 pesos en los ingresos del mes de julio. En un principio las autoridades señalaron que todos aquellos que llenaron de manera incorrecta deberían devolver los 500.000 pesos. Algunos incluso lo tendrían que hacer con intereses y si no, se arriesgaban a penas de cárcel. Una medida que este miércoles cambió. Desde el gobierno señalaron que el Servicio de Impuestos Internos se contactará con las personas involucradas para corregir o corroborar el dato que ingresaron. Contactarse con ellos y explicarle cuál es el ingreso que hay que poner ahí y ver si efectivamente hay un error. Si hay un error, subsanarlo. Hasta el momento no se ha depositado ningún bono de 500.000 pesos, por lo tanto no hay nadie que tenga que devolver el bono. Un proceso que buscará contactar a las 200.000 personas involucradas. Sin embargo, desde la Asociación Fiscalizadora del Servicio aseguraron que este no cuenta con las herramientas necesarias. Ninguna posibilidad de contactar a esas 200.000 personas en un tiempo limitado.
Lo podemos hacer en un año si quieren. Pero esa no es la función ni la tarea de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. De todas maneras, desde el Servicio de Impuestos Internos informaron a través de un comunicado que se creó un mecanismo para solucionar los inconvenientes. Se tratará de un proceso que iniciará este sábado y que tendrá los siguientes pasos. Se enviará un mail a quienes deben completar la solicitud. Deberán confirmar sus ingresos o anularla. En caso de tener que completar su remuneración de julio, se señalarán todos los datos que deberá entregar, incluso en el caso de aquellos que acordaron una disminución de su remuneración. Una vez corregido o confirmado todos los datos, se realizará un nuevo cálculo para determinar el acceso al aporte fiscal. La idea es que estas personas puedan confirmar su solicitud, anular su solicitud en caso que consideren que no corresponda, o en una tercera opción es que puedan registrar el monto exacto a sus rentas del mes de julio. Una solicitud del bono que no ha dejado indiferente a la Comisión de Economía del Senado. Si ayer ofició y citó al director del Servicio de Impuestos Internos, ahora también se solicitó la presencia del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. No se está entendiendo la urgencia ni el drama de la ciudadanía y creo que corresponde que no solo se den explicaciones, sino que se arreglen los problemas para que esto, que iba a ser un clic y una solución, llegue a nuestras familias. Proceso para solicitar el bono que continuará en la mira de las autoridades, mientras que el trámite para contactar a los trabajadores dependientes comenzará el mismo día en que se habilitará la opción de solicitar los créditos blandos. 240 pacientes se han recuperado en el Hospital Metropolitano. Conocimos por dentro el único recinto exclusivo para pacientes con COVID-19 y el compromiso de quienes decidieron trabajar en medio del coronavirus. No me acuerdo al principio. Estaba en otro planeta, no tenía idea. Don Jaime no se acuerda muy bien ni cómo se contagió ni menos cómo despertó casi 40 días después en el Hospital Metropolitano de Providencia. Me han enseñado a ser otra persona, porque aquí cambia la vida uno. Cambia la vida, hijo. Yo no soy igual que antes. Este hospital, que antes fue el Félix Bulnes y antes de eso el Hospital Militar, estuvo a punto de ser desechado, pero desde el pasado 17 de mayo se convirtió en el único hospital exclusivo para pacientes con coronavirus y lo vamos a recorrer. ¿Por qué subir por la escalera? Bueno, tenemos un protocolo de flujos de circulación y todo el personal sube por las escaleras del área sur y baja por las escaleras del área norte del edificio. La verdad es que este servicio es como el hijo de uno, más bien el hospital, porque cuando llegamos acá no había ni siquiera una jeringa, nada. Por lo tanto, todo lo que usted ve acá es producto del trabajo que hemos tenido todos. Empezaron de cero. Toda la implementación se había ido al nuevo Félix Bulnes de Cerro Navia. En total han ingresado más de 300 pacientes y a la fecha se han dado de alta 240. Armar un hospital en un plazo muy corto, donde tuvimos que comprar insumos, fármacos, equipamiento, contratar personal, etcétera. No es fácil moverse ni menos trabajar en un hospital donde todos sus pacientes tienen coronavirus. Las medidas sanitarias son estrictas. Con orgullo cuentan que nadie del equipo se ha contagiado. Es un equipo joven que asumió los riesgos de trabajar aquí. Que vino voluntariamente a trabajar a este hospital, no era un equipo que estaba establecido, por lo tanto todos sabían a qué venían. Acá no había nada, por lo tanto cada cosa que hay en esta unidad, la implementación de carros como usted lo ve, la implementación de ficheros, de los equipos, todo es trabajo en equipo. Exponerse todos los días de alguna manera, dejar a la familia en la casa, estar en la casa y tener que estar preocupado igual por teléfono, en el fondo estar en cuerpo o en alma aquí involucrado siempre. Ese compromiso ha hecho que los viejos del recinto o las dificultades técnicas se hayan superado. De hecho, esperan implementar más camas y asuman un área de resonancia y ecógrafos y un laboratorio con capacidad para 80 PCR diarios. Por lo tanto, acá la PCR se realiza más que nada para darles el alta a algunos pacientes, pero principalmente para apoyar al CEFAM de Renca. Jaime y su compañero de pieza, Ricardo, están prontos al alta. En la primera semana no valía nada. Y ahora estoy mejor ya. La cabeza, la guatita. No, yo no me canso de dar gracias a ellos porque se han portado excelente conmigo, son profesionales. Estoy contento. ¿Y el regalo? ¿O no? Verlo de cómo llegó a verlo como está ahora. Yo creo que esa era una de las mejores satisfacciones que uno puede tener.
Se lo voy a dejar ahí para que se vaya con todas sus cositas. Bueno. En la colación de alta va un corazón que dice: recupérese pronto, mucha fuerza, equipo Hospital Metropolitano. Y quizás en ese pequeño papel vaya el corazón de todos los que aquí trabajan, los que suben y bajan 6 pisos a pie. Un equipo que aceptó el reto de trabajar solo con pacientes con COVID y a los que aún les quedan energía y amor para seguir trabajando en medio de la pandemia. Una semana lleva ya desaparecida una adolescente de 16 años en Villa Alemana. Grupos de amigos y familiares se sumaron a la búsqueda por cerros y quebradas. De momento se esperan los resultados de los peritajes realizados a los restos de sangre que fueron encontrados en la casa de su madre. Calle Covadonga, Villa Alemana, epicentro de la búsqueda, lugar donde se le habría perdido la pista, sector que mantiene las interrogantes. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? A juntarnos con el grupo que estaban buscándolo y ayudar ahí a buscar si hay pistas, si hay cosas. La búsqueda parece interminable. Se armaron grupos de apoyo. Nada se sabe del adolescente. Ya pasó una semana. Muy complicado, no hemos descansado, hemos buscado información sobre amistades cercanas, pero aún nada de nada. Desesperación, eso siente su familia. Son días complicados, no hay certezas, nada la verdad. Antes de salir de la casa de su tía, dejó sus lentes y su billetera. Parecía que iba a regresar temprano. Supuestamente iba donde su madre, por la pensión que le da su padre. Mira, yo la última vez y la única vez que yo logré hablar con mi prima fue el viernes para preguntarle si era verdad la desaparición de mi sobrina, y yo no entiendo por qué no la busca como madre que es ella. Andaba con unos jeans negros rasgados, con unos botines negros y con una chaqueta negra. Así la vieron por última vez. Los trabajos no cesan, no se detienen. Por un lado está la cooperación de amigos, vecinos y familiares. Por el otro, el de los equipos especializados de la PDI. La geografía no ayuda mucho. Hay quebradas y áreas con abundante vegetación. Respecto a los informes de la policía, ¿les han señalado algo? Todavía no. Sé que hoy hay entrega, pero todavía no me he recibido información sobre eso. Desde un comunicado, el Sename de Valparaíso anunció que presentó una querella contra quien resulte responsable por la desaparición. El lunes, la policía halló restos de sangre en la casa de su madre. Se hace un estudio cuyo resultado aún no está. Un misterio, el paradero del adolescente de 16 años. Vitacura es una de las comunas que desde el martes pasado entró en la fase de transición de desconfinamiento, tras lo cual se decidió reabrir las puertas de uno de sus centros comerciales. Sin embargo, lo que prometía llevarse a cabo con estrictas medidas sanitarias terminó la clausura de una de sus tiendas por aglomeraciones de público. Era el debut del Mall Casa Costanera, el primero en Vitacura que reabría tras la cuarentena que terminó el martes de la semana pasada. A las 10 horas comenzaron a operar las tiendas interiores con, supuestamente, estrictas medidas de seguridad. La idea era retomar las actividades con el menor riesgo de contagio, pero este era el escenario de la tienda H&M del Mall Casa Costanera pasado el mediodía. En las filas se ordenaron los clientes para su ingreso, pero dentro de la tienda la realidad era otra. Exceso de personas en las cajas, incumplimiento del aforo máximo e incluso gente que no usaba mascarilla. Estas son algunas de las normas mínimas que no se cumplían en el recinto. Permitían el ingreso de más personas de las que deberían. ¿Y esto por qué? Porque el aforo se debe calcular como máximo una persona cada 10 metros cuadrados útiles. Y por lo que pudimos verificar, en la tienda usaron el total de metros cuadrados de la tienda. Y es que el problema no es solo el incumplimiento de las medidas sanitarias, sino también una irregularidad en los permisos otorgados a los trabajadores de la tienda de ropa. Podemos decir que hay 25 contratos de trabajadores que tienen un anexo de contrato de fecha 31 de julio en que solo se modifica el domicilio, y también contaban con un permiso único colectivo que no corresponde solo a algunos trabajadores, no todos, y ese permiso único colectivo solo está para las empresas esenciales y por lo tanto eso también va a ser parte de la investigación. Tras la fiscalización se determinó clausurar la tienda por incumplir con las medidas mínimas de funcionamiento. Se está evaluando la apertura de un sumario sanitario, arriesgando multas que van desde los 50 millones de pesos hasta 5 años de pena privativa de libertad.
El DEMRE liberó ensayos de la prueba de transición para ingresar a la educación superior. Son pruebas que se pueden realizar online y en tiempo real. Un examen en el que tiene sumido en la incertidumbre a miles de estudiantes de cuarto medio por culpa de esta pandemia. Mire. Vamos a servir a tortita Jairo. Todo de cumpleaños. Cumplió 18 y aprovecha lo que quedó de su torta de ayer. Está en cuarto medio en el Liceo María Reina de Puente Alto y ya lo decidió. No rendirá la prueba de transición. La verdad es que no me siento preparado porque no he tenido el suficiente aprendizaje desde el colegio y no me he querido inscribir. Solo recibe guías. Los profesores resuelven sus dudas en videos de un canal de YouTube del colegio. Por eso, en los tiempos libres, sin mucho que hacer, ayuda a su papá en algunos pitucos. Hicimos un baño. Ahí lo ayudé pasándole la herramienta, ayudándolo a limpiar, haciendo diferentes cosas. Rendir o no la prueba es la duda de miles, porque las condiciones para estudiar son, en muchos casos, adversas. 300.000 estudiantes están en cuarto medio y hasta ahora 106.000 son los inscritos, el doble que el año pasado en esta misma fecha, pese a la pandemia. Los jóvenes se están proyectando en la educación, están pensando en el futuro y se están inscribiendo con una rapidez increíble. El Ministerio de Educación, a cargo del examen, ajustó el temario. En comprensión lectora, por ejemplo, prima precisamente eso, la comprensión. Se eliminan secciones que no eran de comprensión lectora, que se suponía que evaluaban escritura de un modo indirecto, lo que no hacían, introduciendo una distorsión asociada al ingreso, a condiciones socioeconómicas. En matemáticas también hay modificaciones: números, álgebra y funciones, geometría y finalmente probabilidad y estadísticas. En matemática 13 son del nuevo estilo, preguntas que evalúan competencias, pero también de esas 13, 5 son pilotos, o sea, no se cuentan. Y este miércoles el DEMRE liberó los modelos de pruebas obligatorias y electivas. Son 65 preguntas y los interesados, inscritos o no en el proceso 2021, pueden rendirlas en tiempo real en el sitio del organismo. Pero los días decisivos son el 4 y 5 de enero, un desafío cuando no hay certezas, por eso expertos cuestionan la pertinencia del proceso. Entonces, en ese escenario, necesitas tener condiciones psicológicas adecuadas para poder rendir algo que es tan relevante. Eso no está en esas condiciones, porque hay mucha incertidumbre y en el fondo con esa incertidumbre no es posible. Las universidades pueden reducir, si así lo consideran, el peso, la ponderación que le dan a los puntajes de la prueba, desde un 50%, que era el mínimo, a un 40 o a un 30, según ellas lo determinen. El 21 de este mes vence el plazo para las inscripciones y los requisitos para postular, además de las pruebas, los establece cada universidad. Lleva más de un año arrendando un departamento en el que siempre ha vivido y que fue comprado por su pareja hace muchos años. Denuncia que una abogada cazarrecompensas la engañó porque habría avisado a autoridades que era una herencia vacante. Esto con el fin de conseguir un beneficio económico. ¿Cómo es posible algo así? Lo vemos en la siguiente nota. Esta es la casa de toda mi vida y por un problema legal estoy pagando arriendo. Tan insólito como cierto. Vaya historia la de Marcela, vecina hace más de 5 décadas en Villa Olímpica de Ñuñoa y desde 2002 que vive en este departamento. Hoy con 62 años, jubilada y sin trabajo, lo que siempre para ella fue suyo no lo es. Ahora es la arrendataria de donde siempre vivió. Yo tengo 74.000 pesos de jubilación y pago 160.000 pesos de esto. De una casa que es mía, estoy pagando algo que yo supongo que es mío porque me lo merezco y lo he luchado por él. Trabajé toda mi vida por esto. Historia compleja de contar, hay que ir por parte. Este departamento fue comprado a nombre de Óscar, pareja de Marcela, quien quedó como codeudora. Se iban a casar para formalizar la relación y bienes, pero él falleció en 2008. Tras estar casi 9 meses en estado vegetal, tuvo meningitis. Por lo tanto, nadie quedó como heredero formal y legal de la propiedad. Eso fue aprovechado por una abogada quien dijo ayudar. Ella abusó, fíjate, de la confianza. Ella tiene que haber visto algo legal del cual ella se podía adueñar. Y de ahí no supe más de ella, nunca más. Tú vayas angustiado, tú lo que querías es que te ayuden, no que te embarres la vida.
Las personas tienen 5 años para reclamar una propiedad. Los cazarrecompensas buscan bienes sin dueños para quedarse con el 30% del avalúo fiscal. Cuando no existen herederos a la muerte de una persona, se da lugar a lo que jurídicamente se conoce como herencia vacante, en la que el fisco tiene derecho a esa herencia en su calidad de último sucesor legal. Frente a ello, y con el propósito de promover que estas herencias vacantes se pongan en conocimiento del fisco, se establece un pago a favor de quienes conozcan o posean antecedentes de los bienes o derechos dejados por esta persona sin herederos. Y por eso la invitación a la ciudadanía es que cuando sepan que existen bienes que no tienen herederos o que no hay testamento, hagan la denuncia en bienes nacionales. Guarda con esperanza documentos que espera les sirvan en algún momento. La escritura, gastos comunes y papeles de hace varios años. En Villa Olímpica es una mujer muy conocida. Su padre integró la junta de vecinos. Aquí crió a sus 2 hijos. Incluso ya tiene nietos y bisnietos que comparten en el barrio. Yo vivo hace 54 años aquí. No, 54 sí. Y lo conozco desde siempre. Que llegamos todos en el 68 aquí. Hay cosas que uno judicialmente no las puede entender. Son casos que pasan muy a menudo y por increíble que parezca. Dice que la notificación fue la de un papel en su puerta. Por luto, dejó pasar los años y nunca hizo el trámite, aunque en su caso no existía vínculo legal con el dueño. He vivido toda mi vida aquí, nunca me he movido de aquí. Es como que soy como igual que los árboles. Llegué, me planté y nunca más me moví. Este es mi barrio, porque toda la vida he estado aquí, pues no conozco otros lados. ¿Piensan que en algún momento la pueden sacar? Sí, yo tengo mucho miedo de eso. Su jubilación de 70.000 pesos, único ingreso. Diseña artesanía, pero por pandemia está sin ventas. Le urge una solución distinta a la que le ofrecieron las autoridades. Una nueva polémica en el Congreso protagonizó el diputado Ignacio Urrutia. El parlamentario fue criticado por intervenir en una sesión desde su casa, pero con una fotografía de Augusto Pinochet. Tras este episodio, el parlamentario acusó una dictadura de la izquierda cuando quiso participar de otra comisión y, según su versión, no se pudo conectar con su cámara. Mire. Y yo no alcanzo a ver, pero entiendo que usted tiene una foto del dictador Pinochet. Y están pidiendo que, por favor, en su discurso... Tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa, no tengo ningún problema en sacarla. Frase que encendió la polémica este miércoles en la Cámara de Diputados. Su protagonista, Ignacio Urrutia, un acérrimo defensor de la figura de Augusto Pinochet, cuya imagen desde su casa fue expuesta en plena sesión telemática del Congreso. De momento sigo con mi intervención. Una acción que se suma al polémico historial del diputado del Partido Republicano, que en varias oportunidades ha defendido los años de dictadura en Chile. Uno de los últimos impas, cuando llamó terroristas a los exiliados políticos. Fotografía que abrió una nueva controversia con sus pares, un hecho que a los minutos recibió críticas. Pedimos insistentemente a los parlamentarios de esta sala que se cortara la cámara porque nos parece que es una acción absolutamente violenta, ofensiva e incitadora al odio. Para efectos de hoy es la Cámara y por lo tanto no puede en la Cámara publicitar la imagen de quien ordenó la muerte del padre de uno de nuestros colegas. La referencia es a Tucapel Jiménez, padre del diputado que lleva su mismo nombre. El líder sindical quien encabezó la ANEF, un opositor a la dictadura, asesinado en 1982 a manos de la DINA. Este martes, cuando Urrutia exhibió por primera vez la fotografía de Pinochet, su hijo desde el Congreso exigió respetar su figura. Hoy día es un día muy especial para mí. Está de natalicio mi padre, 4 de agosto. Y quizás el diputado Urrutia no lo sabe, pero fue ese dictador que él tanto homenajea el que dio la orden de asesinar a mi padre. Por lo tanto, le pido, presidente, que se tomen todas las sanciones contra el diputado Urrutia, pero principalmente se borre la pantalla cada vez que pone la foto del dictador y genocida Pinochet. La crisis del coronavirus provocó el trabajo a distancia en el Congreso y desde diversos puntos muchas transmisiones de parlamentarios por el lugar escogido para sesionar o por los mensajes que exhibían a la hora de intervenir provocaron polémicas. Por eso, la Comisión de Régimen Interno acordó que solo se conecten desde sus oficinas distritales o residenciales, en lo posible, libre de toda ornamentación.
Además, establecieron la prohibición de exhibir carteles, mensajes y el uso de vestimenta que contenga consignas políticas. La sala de la Cámara de Diputados, que representa en el fondo a todos los chilenos y chilenas, tiene que ser absolutamente un terreno neutral en la proyección de imágenes. El lugar donde estamos es la extensión de la sala y debe haber el mismo respeto que nosotros tenemos todos los días acá en la sala. Otro de los acuerdos es que los parlamentarios no se conecten a las sesiones desde sus vehículos, como ha ocurrido desde que se permitió el trabajo telemático. Durante la tarde, el diputado Urrutia acusó de una dictadura de la izquierda, tras conectarse a una sesión y constatar que no podía encender su cámara. La misma que había utilizado para exhibir la fotografía de Pinochet, desatando otra polémica en el Congreso. Hace 75 años, Estados Unidos lanzó por primera vez la bomba atómica. Bueno, el blanco fue la ciudad japonesa de Hiroshima, donde la explosión provocó una enorme destrucción, la cual dejó más de 140.000 personas fallecidas y sentenció de esta manera el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta columna de humo, con la tecnología actual, podría ser 15 veces más explosiva. Esa imagen yo creo que es algo icónico que representa el horror un poco de lo que podemos llegar a hacer. También nos dimos cuenta un poco de la capacidad mortífera que tiene el ser humano. El lunes 6 de agosto de 1945 fue el día escogido por Estados Unidos para lanzar un ataque decisivo contra Japón y que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. Para eso contaba con la bomba atómica, el armamento más poderoso jamás utilizado durante un conflicto bélico. Había además una sensación de los Estados Unidos de que necesitaban una revancha a raíz de lo que había pasado anteriormente en Pearl Harbor. Y además el tener un armamento nuclear también significaba tener otros elementos más favorables para realizar una negociación y en el fondo después el cómo se iba a establecer las nuevas relaciones de poder en un tablero que sabemos que cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Little Boy era el nombre de la bomba que detonó a unos 600 metros de altura sobre Hiroshima. El proyectil fue lanzado desde un bombardero B-29 bautizado como Enola Gay, en honor a la madre del piloto, Paul Tibbets. El primer ataque nuclear de la historia se produjo a las 8 de la mañana con 15 minutos, hora de Japón. Un destello naranja amarillento brilló por todas partes. En el momento que vi eso me sentí asustado y me agaché ahí. Después de unos 5 o 10 minutos, creo que cuando abrí los ojos estaba tan oscuro que no podía ver nada. La bomba atómica provocó la muerte instantánea de 70.000 personas, casi un tercio de la población de Hiroshima. Y en los meses siguientes fallecieron otras 80.000. Es súper fuerte ver la capacidad de destrucción que tuvo incluso posteriormente, o sea, los casos en términos de la ceguera, por ejemplo, muchos que simplemente vieron de manera directa quedaron con ceguera permanente, algunos parcial, con catarata, con cáncer, con leucemia. El jueves 9 de agosto, Estados Unidos lanzó un segundo ataque nuclear, ahora contra la ciudad de Nagasaki, que terminó con cerca de 80.000 víctimas fatales y la rendición incondicional de Japón. Esta era una forma de terminar anticipadamente el conflicto. Ahora, eso ocultaba un tema que es de un conflicto ético tremendo. El lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki cuesta fundamentalmente vidas humanas inocentes que están al margen de la guerra, son civiles, no son soldados, entonces se sale de las normas tradicionales de los conflictos bélicos y de la guerra. La fabricación de la bomba atómica fue el corolario del Proyecto Manhattan, que comenzó con una carta del Premio Nobel de Física Albert Einstein al presidente Franklin Delano Roosevelt, en que le dice que existía la posibilidad de construir una bomba atómica aprovechando los avances de la ciencia y que Alemania estaría haciendo algo por el estilo. Costó 2.000 millones de dólares y así lo reconoció el propio presidente Truman en su discurso del 6 de agosto, cuando dijo que habían ocupado esta bomba.
El lanzamiento de la bomba atómica significó un reordenamiento del poder a nivel mundial, marcado por la capacidad nuclear de cada potencia. El año 2017 se intentó firmar el tratado de prohibición de armas nucleares, donde estaban participando 122 países. Para que entrara en vigor tenían que ser 50 países los que ratificaran, y hasta el día de hoy son solo 40, o sea, no ha logrado entrar en vigor, y países como Japón no lo han firmado. Yo creo que la imagen del hongo de la bomba atómica es bueno que permanezca en la memoria porque es algo que no se debe repetir. Han pasado 75 años, pero la impresionante y dramática imagen del hongo atómico en Hiroshima sigue presente en la memoria colectiva de la humanidad. Bueno, pese a que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron la única oportunidad en que se ha atacado a población civil con este tipo de armamento, fue el inicio de una era marcada por las bombas nucleares. Ensayos que incluso han dejado huella en nuestro país. Para saber los detalles, las consecuencias de esta mortal bomba, estamos en el estudio con el geógrafo Marcelo Lagos, que vuelve a TVN después de 5 años. Primero que nada, Marcelo, bienvenido pues, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y decíamos recién, huellas también en Chile. Absolutamente, tal como mostraba la nota, las grandes explosiones nucleares, las atmosféricas, logran inyectar en la estratosfera, ciertamente, estas partículas, estas micropartículas radiactivas que, dependiendo de las características de los vientos, se pueden propagar por todo el planeta y particularmente precipitar, depositarse en las latitudes medias. Es por ello que Chile no es inmune a la evidencia, a la marca de isótopos que fueron generados a partir de 1945. Pero, ¿y permanecen? Sí, permanecen. Se utilizan en ciencias, particularmente en ciencias ambientales, por ejemplo, como marcadores, como fechadores. Te permiten saber cuándo ocurrió cierto proceso en el ambiente. Particularmente en lagos, por ejemplo, se pueden encontrar esas señales. Ahora, dime una cosa, ¿eso qué impacto puede tener sobre la población? Porque tú hablas de los lagos incluso. Hay fauna, hay vegetación. ¿Qué impacto puede generar, no? La verdad es que los isótopos radioactivos de origen humano, en rigor, producto de la actividad y de los ensayos nucleares, son peligrosos en el contexto y en el entorno, pero las tasas que tenemos hoy día en países como Chile, que estamos distantes de esta realidad, no son peligrosas. Distinto es el hemisferio norte, donde gran parte de la actividad se ha concentrado allá, Estados Unidos liderando, la ex Unión Soviética, China, gran parte de las pruebas se realizaron ciertamente en esa parte del mundo y es allá donde hay más señal, más presencia. Aquí estamos distantes, pero como bien decía, la señal está latente y está en gran parte de nuestro territorio. Bueno, tú nos hablas del lago y acá a través de la tecnología de la realidad aumentada tenemos precisamente la imagen para ver estos marcadores, el efecto y qué nos va diciendo. Mira, como explicaba, imagínense una gran explosión nuclear atmosférica como de Hiroshima y Nagasaki, donde la columna ciertamente se proyecta en la atmósfera y sencillamente los vientos propagan estas partículas por todo el mundo. El hongo atómico que nos El hongo, claro. Ya, perfecto, y esto precipita, estas partículas radioactivas precipitan por todo el mundo y van decantando y caen sobre el suelo. Producto de la lluvia, la acción de los vientos, la lluvia arrastra estos materiales y se depositan en el fondo de los lagos. Yo puedo ir a un lago, por ejemplo, con una pequeña embarcación, puedo muestrear en el fondo del lago, sacar sedimentos del fondo y tomar muestras cada 1 centímetro. Llega un minuto que yo puedo analizar eso en un laboratorio y puedo detectar trazas, señales de isótopos como por ejemplo el cesio-137, que es generado ciertamente por este tipo de ensayos y pruebas, y eso me indica ¿cuándo ocurrió cuándo se depositó ese material? Yo puedo utilizarlo como un marcador para saber tasas de sedimentación, por ejemplo, etcétera. Bueno, estamos viendo precisamente a través de esta realidad aumentada, Marcelo, y este proceso porque primero suben estos isótopos, naturalmente en este hongo radioactivo que nosotros hemos visto, y luego, ya te voy a preguntar, porque cuando se produjo la reproducción de las imágenes de lo que pasó en el lío, ¿no? Ya te voy a preguntar sobre aquello. Mucha gente dijo, oye, esto parece un hongo nuclear, ya vamos a ir sobre aquello. Bueno, sube estas partículas hacia la atmósfera y después empiezan a precipitar. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Bueno, hay momentos, ten en cuenta que la historia de explosiones nucleares, de ensayos nucleares,
Parte en 1945 y se mantiene por mucho tiempo, particularmente después de 1945 comienza la carrera nuclear y los países comienzan a hacer muchos ensayos y pruebas. El máximo fue entre el año 1963, 1964 y realmente han ido disminuyendo. Antes las hacían literalmente en la atmósfera, luego fueron ocultas, subterráneas, bajo el océano. Es así como las últimas pruebas que ha hecho Corea del Norte, por ejemplo, han sido subterráneas, tratando de alguna forma de ocultar este tipo de actividades. Bueno, y Francia antes las del atolón de Mururoa. Por supuesto, también, ¿no? Hay muchos países involucrados en esto. El punto es de que en ese proceso estas partículas quedan en suspensión y se propagan por todo el mundo lenta y gradualmente. Y van precipitando gradualmente y van quedando y quedan como marcadores. Hoy día no existe un lago prístino en latitudes medias, estamos hablando del sur del trópico y del círculo polar, en Chile, por ejemplo, donde tú no tomes una muestra en el fondo de un lago y no encuentres una señal de estos isótopos que de alguna forma se depositaron por gran parte de todo el mundo. Bueno, eso es bien increíble, ¿eh? O sea, uno podría, bueno, en épocas normales, hoy día no se puede hacer nada, pero en épocas normales uno podría estar, por ejemplo, en la zona lacustre de la Araucanía, por decirte algo, pensar que está en un lago prístino. Evidentemente no, porque puede tener estas presencias. Sí, pero eso no es peligroso. Ojo, que hay que diferenciar. No es peligroso. Los niveles que tenemos hoy día en Chile no son peligrosos. Bueno, estábamos hablando precisamente con esto, ¿eh? La carrera nuclear ha marcado la política internacional, como bien decías tú, en los últimos 75 años. Desde 2017 que no se realizan ensayos de bombas nucleares, pero aún el mundo sigue con atención cada noticia sobre el tema. Hoy, estaciones de monitoreo chilenas capaces de detectar cualquier mínima prueba que se realiza en el mundo son parte de esta red de vigilancia internacional. Vemos el siguiente informe y seguimos con Marcelo Lagos. Las imágenes de los ensayos nucleares en medio del Océano Pacífico marcaron a las generaciones que vivieron bajo el contexto de una guerra fría. En total, más de 2.000 explosiones terrestres, submarinas y subterráneas que impactaron al mundo a partir de 1945 y mantuvieron en vilo al planeta por medio siglo. Los países, al hacer un ensayo, demuestran su voluntad de emplear las armas nucleares eventualmente. Todo el equilibrio estratégico entre las grandes potencias, entre el bloque soviético y el bloque occidental, estuvo basado en el equilibrio nuclear, lo que se llamó la estrategia de MAD. Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia detuvieron sus acciones nucleares a partir del Tratado de 1996 y justo cuando incluso en Chile había masivas manifestaciones. Se detuvieron algunos países, pero apareció la India, Pakistán y Corea del Norte. Kim Jong-un en el 2017 fue el último en digitar una prueba nuclear que viajó casi 19.000 kilómetros y alertó a los sismólogos chilenos. Uno no puede desechar esa posibilidad de que un sismo, una perturbación de menor magnitud pueda originar un sismo mayor. Justo en el ombligo del mundo, Rapa Nui es uno de los puntos de monitoreo más importantes del planeta. A mediados de los años 60, una base norteamericana instaló satélites e instrumental para espiar a otras potencias. Y ahora en el 2020 es la Comisión Chilena de Energía Nuclear la que tiene en este territorio 4 de sus 7 estaciones. Claro, la posición estratégica de Rapa Nui es interesante para este tipo de instancias de monitoreo porque permiten que sea cubierto lugares donde es estratégico hacerlo. En Juan Fernández también nosotros tenemos 2 estaciones. Una estación es de hidroacústica y una estación de infrasonido. A nivel planetario son 321 puntos de monitoreo. Hay también un radar en Punta Arenas y otro en Antofagasta. Detectan ondas que delatan cualquier ensayo nuclear y también la presencia de elementos radioactivos. Es muy poco probable que una explosión nuclear no sea detectada y por eso es que existen tantos sistemas diferentes. O sea, si no se detecta en aire, puede ser detectada en forma sísmica o si ocurre en el agua, por supuesto, hidroacústicamente. Mientras se espera la ratificación de algunos países del mundo, pendiente desde el 2015, cualquier movimiento anómalo mueve las agujas en el centro de monitoreo que funciona en Austria. Desde allí se vigila al mundo y se acusa a quienes, apretando botones, ponen en riesgo al planeta.
Porque estamos hablando de esto porque han pasado 75 años, pero la verdad es que con la tecnología que existe disponible en materia nuclear se podría destruir varias veces en nuestro planeta. Marcelo, tú nos decías que Chile pertenece, lo veíamos recién en el informe, que Chile pertenece a esta red de monitoreo. ¿Cómo opera? ¿Qué está haciendo nuestro país al respecto? ¿Y qué información útil se está sacando sobre eso? Bueno, hay que partir de la base de que claramente nadie quiere que las bombas nucleares sigan existiendo por el peligro que revierten para la vida humana y no humana. Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que hay algunos gobernantes que sí quieren que permanezcan. Bueno, es un tema geopolítico que podríamos discutir en otro contexto. Sí. Pero sí destacar de que los tratados que buscan prohibir el uso de este tipo de armamento han creado paralelamente, y ya está desarrollado, y en gran parte en la nota se explicaba, un sistema internacional de vigilancia. ¿Por qué? Porque es necesario auditar, es necesario fiscalizar, y los ojos del mundo están puestos ante todo país que tenga el uso de estas tecnologías para advertirlo, para visibilizarlo sencillamente y sancionarlo. Particularmente, las explosiones nucleares tienen una particularidad, es que su señal, la energía que liberan, pero particularmente las ondas que generan, son muy particulares y pueden ser identificadas, como bien decían los especialistas en la nota, tanto si ocurren bajo tierra, en el aire o bajo el agua. Y lo tenemos como información gráfica para... Lo interesante es que si yo tengo distintos instrumentos instalados en el planeta, puedo localizar la señal. Si es una explosión atmosférica como Hiroshima y Nagasaki, correcto, hay sensores de infrasonido que pueden detectar las ondas, las largas ondas y la baja frecuencia que tiene este tipo de señales, y te pueden decir algo raro pasó acá. Aunque sea en otro punto. En cualquier parte del planeta. Lo interesante es que estos sensores también pueden detectar erupciones volcánicas, pueden detectar relámpagos, pueden detectar muchas cosas, pero la señal que emite una explosión ciertamente es muy característica y distinta. Esta es una forma de detectar, pero esto se complementa con otras formas, por ejemplo, y otros métodos. También, otra modalidad que se utiliza son lo que tú mencionabas, por ejemplo, las pruebas bajo el océano, en los atolones del Pacífico, ¿cierto? Todos bien sabemos que debajo del océano no ocurren cosas tan energéticas como una explosión nuclear. En ese caso, en el océano existen una serie de sensores hidroacústicos que son especies de micrófonos submarinos que son capaces de detectar estas señales. Esto, combinados con otros instrumentos, permiten ir precisando, ir triangulando dónde ocurre. Y una tercera forma... La tercera... que es la más compleja en rigor y es la que se utiliza mucho más hoy día, son las explosiones nucleares subterráneas, ¿cierto? Que tratan de ocultar, de invisibilizar esta acción. Sin embargo, hoy día la ciencia y particularmente la sismología ha avanzado mucho en entender la señal sísmica de todo tipo de proceso, y cuando una señal no coincide con la evidencia no natural, como por ejemplo la explosión que tuvimos ayer en Beirut, eso llama la atención. Esta combinación de sistemas de vigilancia aéreo, submarino y en el subsuelo, combinados con estaciones que detectan isótopos radioactivos en el mundo, permiten confirmar si ocurrió o no una explosión nuclear, y en el peor escenario, que se utilice la máxima tecnología para ocultarla, existe la posibilidad de ir a terreno a fiscalizar, pero eso depende de que todos los países firmen y ratifiquen este tratado internacional. Que no ha sido ni firmado ni ratificado por todas las grandes potencias. Y estamos viendo, Marcelo Lagos, estas imágenes que son realmente devastadoras. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Líbano y en Beirut en lo particular. Toda esta zona costera es una zona altamente turística, con mucha densidad poblacional. El puerto está a 10 minutos más o menos del aeropuerto y quedó completamente devastado. Revisábamos recién las imágenes, un forado enorme donde estaban las zonas portuarias. Hoy día no ha quedado prácticamente nada. Y mucha gente comentaba, sorprendida cuando vio estas imágenes y la detonación, porque se produce este hongo, míralo ahí. Sí. La gente decía, ¿no habrá sido una explosión nuclear? Ya sabemos que no, evidentemente. No, claro. Pero ¿por qué uno podría decir que no lo fue? No. La primera impresión, porque el hongo es bastante impresionante y la onda expansiva también. Sí, particularmente destacaría de que más allá de la explosión es la onda expansiva, que es visible y que hace ciertamente esta analogía con la explosión nuclear de Hiroshima, que justamente conmemoramos en esta semana. Pero lo particular de este evento es que este evento fue registrado en una amplia red de sismómetros globales, cuya magnitud fue calculada del orden de 3.3 en magnitud local, magnitud de ondas superficiales, y de alguna forma los sismómetros la registran, pero entienden que la señal no es de un evento de origen natural. O sea, perdón, los sismómetros son capaces de diferenciar
esta, que es una explosión como algo no natural de un movimiento telúrico de los que provoca la naturaleza. Claro, no es que el sismómetro pueda, sino que es el sismólogo especialista claramente conoce la respuesta que tiene o la señal que deja cuando un evento de estas características es de origen natural, con movimiento de bloques como un terremoto, una ruptura, a diferencia de una explosión. Lo particular es de que evidentemente el foco de este evento es superficial, es cero. No tiene un foco como el terremoto del 2010 que estaba, no sé, a 25, a 30 kilómetros. Era bien superficial, pero estaba claro, tenía varios. Cuando es cero, ya te llama la atención porque es muy superficial. Y segundo, evidentemente, en este caso, es una forma. Ese es el cruce de datos que tienen que hacer entonces los especialistas, ¿no? Porque primero tú ves a qué profundidad se produce lo primero que uno ve como periodista es cuando dice, bueno, ¿dónde fue y a qué profundidad? Entonces, el dónde fue, tú dices, bueno, eso no es una zona donde normalmente haya movimientos telúricos, que uno podría... Buena pregunta, que sería la primera, ¿no? Porque, claro, si tú vas al norte de Chile, con la zona... Bueno, en Chile siempre hay temblores. Pero la superficie, un movimiento de estas características, ¿cuánto me dijiste tú que había medido? 3,3 magnitud de ondas superficiales. 3,3 la magnitud y... Probablemente pudo ser más grande, pero gran parte de las ondas se pierden en el aire. Si hubiera sido subterránea, claramente registrado y probablemente fue un poco más. Sin embargo, eso es importante. Y es importante que hoy día la tecnología permite diferenciar cuando una explosión genera sismicidad, a diferencia de un terremoto que evidentemente es de origen natural. La señal que queda registrada es diferente y es un elemento que, combinado con todo lo que mencionábamos que caracteriza el Sistema Internacional de Vigilancia, permite detectar si en el mundo hoy día se siguen realizando este tipo de actividades nucleares, por ejemplo, que evidentemente nadie quiere que continúen. Marcelo Lago, primero que nada te damos la bienvenida de regreso a Televisión Muchas Nacional gracias, y vamos a estar todos los miércoles contigo compartiendo más noticias de estas que tanto nos interesan. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y hace momentos se aprobó el proyecto que creará la Ley Nacional del Cáncer. La iniciativa permitirá contar con recursos permanentes del Estado para financiar los tratamientos que actualmente no están cubiertos por el sistema de salud. Una ley necesaria para un país que contabiliza al año alrededor de 50.000 chilenos diagnosticados con esta enfermedad. Es la segunda causa de muerte en Chile y primera en algunas regiones del país. El cáncer, palabra que todos conocen y que sufren miles de familias en Chile. Cada año 45.000 compatriotas son diagnosticados con esta compleja enfermedad. Para nosotros partió en 2015. En esa fecha diagnosticaron al Joaquín con una leucemia mieloide aguda, una enfermedad muy grave que le exigió ser trasplantado ese mismo año. En ese entonces, Joaquín tenía 11 años y hasta hoy, 5 años después, los tratamientos se mantienen. El camino, reconoce, no ha sido fácil, más si es un niño quien debe enfrentarlo. Cuando uno empieza a recibir los quimios ya el malestar es fuerte. A veces me siento un poco limitado, pero es causa del mismo recuperación. Al duro golpe familiar se sumó una importante preocupación, porque muchos de los medicamentos y tratamientos necesarios no están cubiertos por el GES ni por la ley Ricarte Soto. Para costear esos gastos han debido, como muchos en Chile, recurrir a la beneficencia. Para poder trasplantar a Joaquín tuvimos que reunir cerca de 50 millones de pesos y tuvimos que hacerlo a través de eventos, de aportes, de ayuda que nos hizo personas que no nos conocen, nuestra familia, amigos. Y la lucha continúa, dice Evelyn, que crió sola a su hijo. Esperanza dice tener la llamada Ley Nacional del Cáncer, proyecto que este miércoles fue aprobado en el Congreso. Esta ley tiene como finalidad asignar recursos, por ejemplo, para formar mucho más especialistas. Queremos mejorar mucho el tema del diagnóstico precoz. Queremos que los privados puedan aportar, que se siga trabajando en red, en la red integrada de salud. Una ley que contempla 5 puntos: un registro nacional de pacientes con cáncer, más formación de especialistas, la creación de centros oncológicos especializados en el país y una comisión y un fondo nacional para investigar la enfermedad. Ley que contará con un presupuesto para 2020 de 20.000 millones de pesos para equipamiento y 60.000 millones adicionales para tratar los diversos tipos de cáncer que actualmente no tienen cobertura. Que el salvar una vida no dependa de la plata que tenga una familia, no dependa del bolsillo, sino que efectivamente sea un derecho y una garantía. Para mí en lo personal es de alguna manera cerrar un ciclo y creo que estas son las leyes que le dan sentido a que estemos aquí en el Parlamento. Una etapa que se cierra para una de las impulsoras de este proyecto que en 2012 fue diagnosticada de cáncer linfático y que por ello empujó esta iniciativa por muchos años relegada.
que hay gente equivocada que cree que no se necesitan leyes especiales si existe un sistema nacional de salud, cosa que es falsa, porque una ley específica compromete una política, establece recursos. Esperamos que a partir de esta ley no existan más bingos ni completadas para financiar los tratamientos con cáncer, una etapa donde el término equidad se instale en la salud en Chile de una vez por todas. Postura similar a la de Evelyn, que en esta ley aprecia mayor protección para su familia. Sentir también que se está avanzando en la dirección correcta, porque es necesario que el abordaje del cáncer sea desde las políticas públicas. Es duro, pero se puede superar. La recompensa que uno siente cuando se reúne con los que más quiere no tiene valor. En Chile, por cada hora fallecen 3 personas a causa de algún cáncer y se espera que pronto sea la primera causa de muerte en el país. Muchos pacientes ven en esta ley la posibilidad de mejorar su condición de vida, una lucha que dan día a día para vencer a esta compleja enfermedad. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Ponemos ahora la atención a lo que pasaba hace 10 años, que se cumplen precisamente hoy, del derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros al interior de la mina San José. A una década de la tragedia que pondría los ojos del mundo en Chile, conversamos con sus protagonistas, quienes recuerdan cómo fueron esas angustiantes primeras horas perdidos en las profundidades de una mina en la que estuvieron más de 60 días. Salí de mi casa como cualquier día con mi maletita para ir a Ecuador. Yo iba a firmar unos contratos de petróleo, pensando que iba a tener un día de ministro. Mi ingreso a la mina fue a las 8, como normal. Y llegaba uno ahí a cambiarse la ropa, ponerse la ropa de trabajo. Y llegamos como día normal, sin saber lo que los esperaba. Llegué atrasado, como nunca. Escuché cuando se hundió un nivel, otro. Llega Florencio Ábalos, mi súper amigo, y me dice, Perry, quedó la escoba. Ninguno de ellos imaginaba que la tarde de aquel jueves 5 de agosto de 2010, su vida tomaría un giro que los marcaría para siempre. Y es que los daños para la administración del recinto aún no se pueden cuantificar. Mientras en Santiago las noticias informaban la destrucción de las nuevas butacas del Estadio Nacional o la operación al corazón que se le realizó a José Francisco Cruzat. Sufre la misma enfermedad mitocondrial que provocó la muerte de su hermano Felipe en abril del año pasado. Alrededor de las 2 de la tarde del jueves comenzó la pesadilla, cuando se registró un derrumbe a aproximadamente 3,5 kilómetros de la entrada de esta mina subterránea. En una pequeña minera en el desierto de Atacama, se comenzaba a escribir una historia que daría la vuelta al mundo. Minutos antes había escuchado ruido, la cuestión decía yo qué habrá pasado. Le echaba la culpa a las ruedas de la máquina. Y Florencio me dice, Perry, vámonos luego porque se cayó, se derrumbó la mina San José. Escuché cuando se hundió un nivel, otro, y de ahí yo arranqué. Por poquito pudimos haber quedado sepultados abajo y ya nunca más sacarlo. Éramos 2 personas los que estábamos más cerca de lo que fue el derrumbe. El aire era tan fuerte que a uno lo apretaba, lo soltaba, lo apretaba, lo soltaba. Y la cabeza como que se le reventaba a uno cuando la apretaba. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde cuando un grupo de mineros quedaron atrapados al interior de la mina San José en la región de Atacama. El entonces ministro de Minería, Lawrence Goldberg, viajaba rumbo a Ecuador y fue al aterrizar cuando a través de un mensaje se enteró de una noticia que auguraba lo peor. Un mensaje de texto del subsecretario que me decía: accidente en la mina San José, hay personas atrapadas. La verdad que la mina San José, que es una mina de minería mediana pequeña, no estaba en mi radar, yo no sabía ni dónde estaba ni que existía la mina ahí. Nadie tenía claridad de lo que había ocurrido ni de cuántas personas se encontraban atrapadas. En los alrededores de la mina se empezaron a agolpar familiares, rescatistas y autoridades sin tener certeza de si los mineros seguían aún con vida.
Los organismos de emergencia se han constituido con prontitud una vez que han tomado conocimiento de este accidente, digamos, de este derrumbe. Y recién como a las 9 empezaron a llegar bomberos, llegó carabineros, llamamos a Senagemín, tampoco sabían nada. Y si arriba el escenario era caótico, en la oscuridad de la mina se vivía una incertidumbre que tenía a todos, o casi todos, perplejos. Corrían para arriba, la mina crujiendo, seguían cayendo planchones muy grandes arriba y la gente no sabían qué hacer. Yo me hice el ánimo, dije yo aquí, después que ya vimos el derrumbe y todo, aquí no vamos a estar menos de 120 días. En la mía, en la Callao, para darme el ánimo nomás. Las autoridades locales intentaban calmar los ánimos de familiares que impacientes esperaban respuestas de sus padres, hermanos, esposos e hijos. Si hacemos las cosas apuradas, tenemos el riesgo de que haya un derrumbe. Este es un proceso paulatino en que etapa por etapa se va bajando en metros porque la mina no es un ducto vertical. Al día siguiente, Goldborn llegaba a San José en medio de críticas de familiares que a esa altura instalaban los cimientos de lo que sería el campamento Esperanza. Comenzaba la operación de rescate a través de la chimenea de la mina, pero las noticias eran poco alentadoras. Alrededor de las 3 de la tarde empezaron a caer rocas a través de la chimenea y ahí las personas que estaban responsables del rescate dentro de la mina dijeron no se puede, abortemos, y salieron. Lo que ocurrió es que la chimenea por donde se estaba descendiendo colapsó aproximadamente 540 metros bajo tierra, tan solo a 135 metros de donde supuestamente están los mineros. Así que se tuvo lamentablemente que descartar ya la opción de poder bajar por la chimenea. No hay por dónde bajar ya. A todos se nos cayeron las lágrimas ahí, fue un momento muy duro. Y como yo le había dicho a los familiares que iba a estar informando cada 2 horas y cada evento importante que ocurriera, sequé las lágrimas y salí a hablar. Estamos con todos los equipos técnicos tratando de buscar otros mecanismos técnicos. Se me forma un nudo en la garganta, me quiebro, no puedo seguir hablando y dejo esto y me voy. Para resolver esto. Y alguna gente reaccionó muy mal, muy agresiva. La gente me decía, no, usted no puede quebrarse, ministro. Me acuerdo de alguien que decía, no, los hombres no lloran. La pena que tengo es porque obviamente, como dije, no estamos optimistas. Señor ministro, le pido un favor. Mire, yo creo que la fortaleza debiera tenerla usted. No flanquear ahora a usted delante de la gente porque provocó un sentimiento encontrado en la gente. Se asusta a la gente mucho más, que si hay que darle esperanza, demos la esperanza. Las esperanzas tienen que ser realistas. Las probabilidades hoy día son más escasas de lo que eran esta mañana. La angustia se apoderaba de los rostros que deambulaban por el desierto en busca de respuestas que no llegaban. Abajo los minutos se volvían eternos para los mineros que no perdían la esperanza de ser rescatados. Pensábamos que los andaban buscando, que estaban desenterrando la mina y que era un equipo que estaba botando material. Pero era derrumbe. Empezamos a tratar de abrir el túnel, pero era imposible porque eran piedras, aparte de que eran piedras muy grandes, y se sacaba un poco y se avanzaba un poco y se volvía a derrumbar todo lo que se había sacado. No estaba claro en este caso iban a hacer algo por nosotros, que ni siquiera sabía cuántos éramos. A mí que me diga alguien que no lloró, no estuvo allá abajo. Estaban atrapados a más de 700 metros de profundidad, sin saber cuántos eran y sin tener certeza de si alguien arriba los estaba buscando. Chequeé las temperaturas de la chimenea donde había fallado el primer intento de rescate el día viernes en la noche. Y como subía aire caliente, eso demostraba que había actividad mecánica y humana abajo. Una nueva luz de esperanza surgía en el campamento. Cuando pasó el tema del aborto, del rescate por la chimenea, la desesperanza cundió en todos en el campamento, incluyendo a nosotros. O sea, ¿qué hacemos? Ya teníamos este plan de hacer sondaje y a la mañana del día siguiente llega la máquina. Me acuerdo de la gente con bandera, la esperaba y... Llegan a partir de ahora 4 camiones más que van a terminar de completar el embarque para poder iniciar el proceso de montaje, una vez que esté definida muy bien el punto de ubicación. El primer sondaje lo empezamos a apuntar más o menos donde creíamos que estaban, porque no teníamos ni siquiera planos muy exactos.
3 sondas trabajaban al mismo tiempo intentando llegar al refugio, pero en el camino debían lidiar con los desvíos. El peso de las barras hacen que los sondajes se desvíen hacia la derecha y hacia abajo. Qué sé yo, en otro sondaje la cabeza del martillo se rompió, se trababan, las máquinas fallaban. Y los mineros con silencios que parecían eternos. Y vamos viendo y 650, 660. A medida que iba avanzando, nosotros nos dábamos vuelta para reencontrarnos con el ruido. Al acercarse a la sonda, el sonido se tornaba ensordecedor y los nervios se apoderaban de los 33. 700, 720, 730. Claramente iba no más allá de 1 metro, 80 centímetros. Nosotros calculábamos y pasaba, pero muy cerca. Se pasó a 1 metro de uno de los túneles. En el aire se respiraba ansiedad y al mismo tiempo crecía la esperanza de poder hacer contacto con la superficie. Con unos compañeros nos pegábamos cuazos, ya, los van a encontrar, ya, no importa, va a salir por ahí cerca del refugio. Puta, te vais para el refugio. Y pasa la weona para abajo, ya, weón, pero de todo, como está. Para ellos fue horroroso, o sea, sentían que había una perforación, un tiro, como llaman ellos, ahí al lado y no podían ser, una pared de roca lo que los separaba. Puta que le grité, compadre, y rabia, lloré ahí, yo creo que me deshice, compadre. Fueron largos e intensos 17 días que estuvieron cargados de emociones, esperanzas, errores y aciertos, hasta que finalmente un papel emergió desde las profundidades de la Tierra. Hasta que llegue el día más importante, que eso va a ser unos varios días después, que faltan otros días, para tener esa alegría de lo que fue cuando el encuentro. Estamos bien en el refugio de los 33. Una experiencia epifánica, la verdad que fue realmente como vivir un milagro. Escrito en color rojo trajo calma y alegría a todo un país que había permanecido semanas en vilo esperando noticias alentadoras de los 33. De la tarde de aquel 5 de agosto de 2010 quedaron atrapados bajo tierra sin saber que su historia daría la vuelta al mundo. El director deportivo del Inter, Giuseppe Marotta, lo hizo oficial. Alexis Sánchez será jugador del Inter hasta el 2023. Anuncio que fue comunicado, pero luego lo borraron. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué habrá pasado con esto? Lo cierto es que jugó 25 minutos en el triunfo y la clasificación a cuartos de final de la Europa League con el Inter. No mostró mucho, pero lo importante es que aseguró 3 temporadas en el calcio. Ya de por sí es cuestionable que Alexis siga en el banco. Viene Alexis. Viene Alexis Sánchez para la cancha. Era un día importante para Alexis. Tenía ganas de demostrar por qué el Inter apostó por él. La pide Alexis, que no la fue a buscar y el arquero sale a controlar. Eriksen. Abajo el arquero dio rebote Gagliardini. Jugó cerca de 25 minutos y tuvo esta ocasión para anotar un nuevo gol. No fue el mejor partido de Alexis, pero dejó este lujito. Pero qué distinguido Alexis. No fue un partido brillante del chileno en un día donde se anunció lo siguiente. Alexis Sánchez Nerazzurro hasta el 2023. FC Internazionale Milano comunica que Alexis Sánchez se ha unido al equipo Nerazzurro en una transferencia gratuita. El delantero chileno ha firmado un contrato permanente con el club hasta el 30 de junio del 2023. Fue la publicación del club lombardo en pleno duelo ante Getafe. Minutos después se lo bajaron porque el mismo director Giuseppe Marotta había anunciado que firmaremos a Alexis Sánchez desde Manchester United con un acuerdo permanente. El trato lo anunciaremos el jueves con un comunicado oficial. La operación de Sánchez fue excelente y nos lo merecíamos porque lo fichamos en el peor momento de su carrera. Es justo que el Inter pueda disfrutarlo. Para este jueves se espera el anuncio oficial que Alexis Sánchez será jugador de Inter de Milán por los próximos 3 años. Desde Manchester no tardaron en reaccionar. Alexis dejó una mala imagen en los Diablos Rojos. Es un buen movimiento para él, desearle lo mejor. Es un jugador top que queremos ver jugar su mejor fútbol. El próximo lunes volverá a jugar el club lombardo, donde buscará meterse entre los 4 mejores, con Alexis Sánchez ya confirmado por los próximos 3 años como jugador oficial del Inter de Milán. Revisamos imágenes del partido, octavo pero lo va a cobrar, es penal. Y decreta mano
Penal el árbitro Taylor. Y la definición de Jorge Molina, que la envía afuera nomás. 31 minutos. Lo desperdició, le erró al arco Molina. Directamente le erró al arco. Afuera. Un poquito más titular, un poquito más protagonista. Y ya a los 44 que anotaba el 1-0 y anota el 2-0. Lamentable para los muchachos, pero es una medida que hay que tomarla, ¿no? 3 jugadores de San Marcos de Arica fueron despedidos por no respetar los protocolos sanitarios impuestos por el Ministerio de Salud de Deportes y la ANFP. Existe un cuarto jugador involucrado del cual el club aún todavía no se refiere, pero el técnico del conjunto norteño entregó detalles de lo sucedido. Solo para desplazarse hacia su lugar de entrenamiento. Este permiso es solo para entrenar. Sean responsables en ocupar este permiso. Ni las reiteradas peticiones de la ministra sirvieron para que un grupo de jugadores de San Marcos de Arica hiciera caso. El viernes pasado, Brian Torres, Brandon Muñoz, Nicolás Bascuñán y otro involucrado que nos ha dado a conocer, todos parte del plantel nortino, no respetaron los protocolos establecidos. Se decidió proceder con la separación inmediata y definitiva de los futbolistas anteriormente mencionados. Primero que todo, me falta respeto y después me falta el compromiso con sus compañeros, nada más. Dirígete a tu hogar sin escalas. El timonel del conjunto santo, en conversación con La Tercera, entregó detalles de lo ocurrido con los 4 deportistas. Es más grave de lo que podemos decir en un comunicado. No respetaron el toque de queda, salieron por la noche. El viernes es gravísima la situación. Que eso sucedió y eso no lo voy a aceptar a ninguno y se lo dije a ellos. Sea quien sea, yo no lo voy a aceptar. Visiblemente afectado tanto por perder jugadores como por lo ocurrido, el técnico ariqueño entregó más detalles de lo sucedido. Ellos invitaron a una niña que dicen que no, pero estaba el profe Mauricio y estaba la coordinadora, que ellos tuvieron que echar. Es una falta de respeto a tantos deportistas que sí están cumpliendo las medidas sanitarias, que sí han sido responsables. Aunque el CIFUB desestima las versiones. En relación a San Marcos de Arica y los hechos descritos, la verdad es que no se ajustan a la realidad de lo sucedido. 3 jugadores desvinculados y uno que podría correr la misma suerte. San Marcos de Arica en el ojo del huracán por no respetar los protocolos sanitarios. Y esto es grave, esta es una situación grave y muy delicada. Y mírela bien, ella se llama Ellen Foquema y será la primera mujer en integrar un equipo masculino adulto de fútbol. Así lo informó la Federación Holandesa, lo que marca un hito en la historia del balompié mundial y refleja que por fin habrá una verdadera igualdad en este deporte. Mire la siguiente historia. La que demuestra todos sus dotes con el balón es Ellen Foquema. Tiene tan solo 19 años. Con el afán de demostrar inclusión e igualdad de derechos en el fútbol, la Federación Holandesa hizo historia. Comienza piloto con mujeres en categoría A de hombres. La mencionada Ellen Foquema será la primera mujer en integrarse a entrenar a un equipo masculino de la Serie de Honor. Hay que dejar en claro que en Holanda, en las series menores, hombres y mujeres juegan juntos y a los 19 años se separan según el género. Pero a Ellen la dejaron unirse al plantel de varones. He estado con estos jugadores desde que tengo 5 años y no era bueno que no me dejaran jugar con ellos. La federación siempre me aconsejó que continuara jugando con los hombres todo el tiempo posible. El equipo se llama Furut y está en la localidad de Menam, en la provincia de Friesland, y juegan en la 4ª división amateur, pero eso da lo mismo el tema, y la idea de fondo es lo que importa, que se da un paso a la inclusión. Es un desafío muy grande. Le pedí al club si se podía hacer algo y enviamos una solicitud a la federación. En Chile esta idea está lejos de concretarse, pero ya hay opiniones. Me parece que el paso que está dando la Federación Holandesa es enorme, al permitir que una jugadora que ha recorrido, que ha hecho el camino completo junto a sus compañeros en su desarrollo deportivo y futbolístico, pueda tener la posibilidad de competir en un nivel profesional, al igual que lo pueden hacer ellos. En Holanda nace una nueva idea en el fútbol. Ellen Foquema podrá entrenar con el cuadro masculino, del que ha sido integrante toda su vida. Será el punto de partida para una absoluta inclusión. Solo el tiempo lo dirá.
Y estamos de regreso con Cristiano Ronaldo, que sorprendió a todos con un espectacular obsequio. Se trata del súper deportivo más rápido del mundo. Esta joyita, vale, escuche muy bien, $10 millones. Una exageración, ¿no? Miren. Sabemos que hablar de Cristiano es hablar de talento, goles, trofeos y también de lujos. Conocida su afición por coches exclusivos, en su garage hay un desfile de Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, Bentley y también este McLaren Senna de 800.000 euros, casi 700 millones de pesos chilenos. A su madre, Dolores Aveiro, ya le regaló un Mercedes-Benz GLE 43 Coupé de 100.000 euros, más de 90 millones de pesos chilenos. En su cumpleaños 35, CR7 recibió esto por parte de su novia Georgina Rodríguez. Detrás de este gigantesco lazo rojo se escondía el Mercedes-Benz G63, valorado en más de 180.000 euros, es decir, 165 millones de pesos chilenos. Pero faltaba algo, un Bugatti 110. Es el autorregalo del campeón de Italia. El Bugatti 110 se suma a la colección de CR7, superdeportivo considerado el más rápido del mundo al alcanzar los 490 kilómetros por hora y que tiene una fabricación casi artesanal. Un obsequio que se tomó los portales deportivos italianos, que dicen que es un automóvil hecho a su medida porque es una verdadera joya. Solo hay 10 en el mundo y cuesta 8 millones de euros. Sí, más de 7.300 millones de pesos chilenos. El 110 tiene un lugar especial en la historia de Bugatti. Cristiano ya tenía el Bugatti Veyron y un Gran Sport. El 110 se lo entregarán recién a fin de año o a principios del 2021. Como sea, si CR7 no pasa nunca desapercibido, menos lo hará a bordo de esta joyita, su preciado autorregalo. Y vea esta brutal caída. Fabio Jakobsen quedó en coma inducido tras sufrir una escalofriante caída en la primera etapa de la Vuelta a Polonia, que quedó marcada por este sprint, donde Dylan Groenewegen, al evitar que su compatriota lo rebasara, lo desplaza con el codo, estrellándose contra las barreras de protección. Jakobsen está declarado simbólicamente como ganador de la etapa y continúa en coma inducido de manera muy, pero muy complicado el corredor holandés. Y con esta imagen finalizamos el deporte del día de hoy. Pausa comercial, pero usted quédese informando en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. De regreso con la noticia, le contamos que el Senado rechazó la nominación del juez Raúl Mera como ministro de la Corte Suprema a la propuesta del gobierno, cuestionado por miembros de la oposición por un fallo en un caso de derechos humanos. Le faltó un solo voto para llegar a los 2/3 y arribar así al máximo tribunal. El voto que faltó fue el del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien no se conectó a la sesión. El parlamentario tampoco estuvo disponible para entregar sus argumentos a la prensa. Uno de los principales cuestionamientos a Mera fue el fallo que absolvió a 4 exuniformados acusados de violar, torturar y asesinar en octubre de 1988 a Cecilia Mañi y Camino y Raúl Pellegrín Friedman, ambos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El gobierno deberá esperar ahora a que la Corte Suprema complete la quina con un nuevo postulante. Con la propuesta, el presidente elegirá un nuevo candidato que deberá otra vez enfrentar al Senado. Y en noticias internacionales, la tormenta tropical Isaías dejó al menos 4 personas muertas en su paso por la costa atlántica de Estados Unidos. La tormenta dejó sin electricidad a cerca de 3 millones de hogares y negocios desde Nueva York hasta Carolina del Norte, donde se registraron 2 de los 4 fallecimientos. Los vientos máximos sostenidos de Isaías son de aproximadamente 64 kilómetros por hora, por eso se redujo su nivel de peligrosidad al mínimo. En uno de sus puntos más álgidos, las ráfagas habrían alcanzado hasta 100 kilómetros por hora. Tras su paso por Estados Unidos, la tormenta se dirige ahora a Canadá, específicamente a la zona de Quebec. Y es momento de despedirnos. Siempre le hacemos la invitación, por supuesto, a que se quede en las pantallas de Televisión Nacional. Ya viene Momentos TVN, Fuerza de Mujer. Y luego, finalmente, llegó el día. Esta noche, Ercai finaliza su temporada con el emocionante, impactante capítulo. ¿Podrá el amor de Ryan y Miran sobreponerse a todas las barreras? Descúbrelo esta noche en el gran final de la temporada de Ercai, después de un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tengan muy buenas noches.